nos encanta comenzar diciendo que Dios te bendiga, que Dios te ama. Y acompáñame en la lectura de la Biblia. Lo que realmente nos ha hecho bien es la presencia de Dios. Y lo que Dios ha usado tanto en nuestras vidas ha sido la Biblia, la palabra de Dios. Dice Efesios, capítulo 4, es el capítulo que venimos este año como iglesia leyendo, estudiando y en estos minutos compartirte sobre un tema que nos atraviesa creo que a todos. Fíjate lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 26. Dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. No usamos tanto estas palabras hoy, ¿no? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice otra traducción, porque la Biblia está escrita en hebreo y en griego, y está traducida en distintos momentos, y hay lenguajes actuales, ¿no? Otra dice, si se enojan, que no sea para pecar, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y la palabra en esta mañana para compartir juntos, que se va a compartir acá, en Caseros, en Senda de Vida, no solamente en la central en Caseros, sino también en La Rioja, en Misiones, en Uruguay ahora. Se abrió Senda de Vida en Uruguay, una iglesia se asoció en Uruguay, así que comenzó Senda de Vida en Uruguay. También van a estar compartiendo esta palabra en Astolfi, quizá en la Casa Vida de la Tarde, en Alberti, en cada uno de los lugares donde hoy vamos a compartir esta palabra, que tiene por título, doblegue su temperamento. Crezca al doblegar su temperamento. Yo no sé si sabes lo que es doblegar, yo lo busqué, pero es como doblar algo que ofrece resistencia. Eso es doblegar. Doblar algo que ofrece resistencia. Y dice esta mañana la palabra, doblega tu temperamento. ¿Cuál es tu temperamento? Dicen algunos, qué carácter podrido que tiene este, ¿no? Y no necesariamente significa carácter eso. Mira, yo estoy buscando en el diccionario, quizá todos lo entiendan y quizá haya alguien esta mañana que no, pero no es lo mismo carácter que temperamento. A veces pensamos que la persona con carácter es la que grita. La persona con carácter es la extrovertida. La persona con carácter es la que se muestra. Y a veces el que tiene carácter es el más callado. A veces el que tiene carácter es el que pasa más desapercibido, porque carácter significa una persona decidida, firme, estable. En cambio el temperamento no, es emocional. Se le va la térmica, se la apaga, se le prende, se va a 100 por hora. Yo no sé en esta mañana cuál es tu temperamento, pero mira, si buscas ahí en el diccionario, dice que temperamento es reacción emocional, comportamiento de una persona, mira lo que dice el diccionario, que está presente desde el nacimiento y que se modifica con las experiencias y con el entorno. Disposición afectiva predominante que condiciona la forma de ser y la reacción ante el mundo. ¿Cuál es tu temperamento en esta mañana? Recién acabamos de leer en Efesios sobre el enojo. Y compartían estos días y en la semana cuántas personas que tienen afectada su vida por su temperamento. Porque son irascibles, de ira viene, porque son enojones, porque son contestones, porque son fastidiosos, porque son rápidos de reaccionar, leche hervida, decíamos en algún momento, ¿no? Que pasa de repente y hierve el hervidor, así. ¿Cuántos hay en nuestras vidas y cuántos en algún momento de nuestra vida nuestro temperamento nos domina y nos limita en tantas cosas? Y la palabra en esta mañana que muchas veces no crecemos porque nuestro temperamento nos limita. Porque nuestro temperamento, nos desautoriza. Si hay algo que hemos visto y aprendido, sobre todo en Senda de Vida y a través de Mano Fuerte, que hay un montón de personas talentosas, pero que su temperamento la desautoriza. Decimos que la disciplina mata talento. Los que son futboleros, ¿quién no conoce a algún amigo de su barrio que era el mejor del barrio, pero no llegó a jugar nunca por falta de disciplina? Porque tiró toda la borda, por falta de ir a entrenar, por disciplina, por dominio propio.
Dicen los que saben, y creo que es así, que por encima del temperamento está el dominio propio. Y que las personas que son efectivas, lo puedes ver en tu trabajo, lo puedes ver en un empresario, no importa si te gusta o no, pero uno a veces puede examinar y ver una persona que independientemente de que compartas o no lo que hace, uno puede ver cuáles son las fortalezas, los valores por los cuales esa persona se destaca. Y el temperamento, cuánto que limita. Hay familias destruidas por temperamento. Hay matrimonios destruidos, noviazgos destruidos por temperamento. No sabes, cuando está bien es dulce. Bueno, a veces me insulta. Cuando pasa algo me empuja. Cuando pasa algo me golpea. Hermano, no sirve. El temperamento destruye profesiones, familia, trabajo. Y en la palabra de Dios lo encontramos. Ahora yo te pregunto, ¿el enojo es pecado? Pregunto, ¿el enojo es pecado? ¿Qué dicen? No sé qué dicen. Hay dudas, hay debate. El enojo no es pecado. O podríamos decir, no necesariamente. Depende qué te enoje y cómo actúes con el enojo. Porque hay enojo que de alguna manera nos ordena, nos limita, nos defiende. El tema es qué hacemos con esta emoción que es tan natural, que reacciona frente a esta situación. Jesús se enojó. Cuando uno va en la palabra, cuando uno lee en la Biblia, uno lee en el Antiguo Testamento que Dios se enoja con el pecado. Uno lee en la Biblia que me sorprendió, yo no sé si alguna vez lo habías leído, pero dice Isaías 63:10 en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo se enojó en el Antiguo. Después búscalo. El Señor Jesús se enoja y se enoja con los pecadores. Bueno, en alguna manera sí son pecadores, pero no por el pecado. El Señor Jesús lo que le enoja es la hipocresía. Al Señor Jesús lo que le enoja es la falta de temor. Y yo quiero leerte un caso nada más de Jesús. Marcos capítulo 3, versículo 5. Dice ahí la palabra de Dios que el Señor Jesús estaba en la sinagoga, era un sábado, había una persona, dice esta traducción, con la mano seca, como la mano paralizada o con una deformación, que no tenía casi movilidad en su mano. Y claro, se lo pusieron delante del Señor Jesús para ver si él iba a sanarlo un sábado o no, porque el judío guardaba el sábado no se hacía nada. Y dice el versículo 5, entonces mirándolos alrededor, ¿con qué? Con enojo. Hay una mirada de Jesús que es con enojo. Dice entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada y sana. No te leo todo el capítulo por amor al tiempo, pero el Señor Jesús siempre prioriza por encima de las formas, por encima de los momentos, tu bienestar y mi bienestar cuando lo buscamos de corazón. Ahora, el religioso no. Aquel que es celoso de las formas, aquel que se fija que las cosas sean de una manera, por encima de que la persona sea sanada, le preocupa que la reunión arranque en horario o termine en horario. Que el predicador diga las formas correctas de las cosas. Que los músicos toquen de la manera... No importa si alguien conoció al Señor Jesús. No importa si alguien se sanó. No importa si alguien recibió un abrazo en tiempo de dolor. Lo que importa es que la reunión salga bien. Lo que importa es que el religioso es así. Y el Señor Jesús se enoja con eso. Dice, entristecido por la dureza de sus corazones. Así que el enojo no es un pecado, pero siempre y cuando sea la motivación correcta. ¿Qué te enoja a vos? No me contestes, pero yo te invito en esta mañana, tengo un par de preguntas para que pienses. ¿Qué es lo que a vos te enoja? Porque andan muchos, vivimos en un país donde muchos andan enojados. Vas por la calle y un semáforo puede hacer que se arme un lío bárbaro. Una demora, hoy pobres estaban bajando la comida, gracias a Dios no tocó ninguna bocina. Pero a veces un semáforo arma un incendio tremendo de gente que se empieza a pelear, porque la gente está predispuesta a agarrarse y a pelearse.
y a llevarse mal. Pero mira lo que dice un predicador que yo leo, que se llama John MacArthur, te lo leo porque me gustó. Dice, el enojo puede ser bueno o malo dependiendo de tu motivo y tu propósito. La indignación justa es el enojo hacia la maldad, hacia la injusticia, hacia la inmoralidad, hacia la impiedad. Si el enojo está libre de egoísmo y se basa en el amor de Dios, no solo es permisible, sino ordenado. Enojate, pero no peques. Nos pasa a los que estamos en pareja, nos pasa a los que tenemos hijos, nos pasa quizá a los que tenemos algún familiar mayor. Situaciones de la vida cotidiana que uno dice, ¡ah!, ¿no? Y uno se enoja y uno tiene que ahí manejar el temperamento. Y después te arrepentís y decís, ¿para qué dije? ¿Para qué hice? 3 segundos más que me hubiera aguantado. Enojate, pero no peques. Y en esta mañana, mira, yo quiero compartirte algunos ejemplos en la palabra de Dios de cosas que han enojado a personas y bendiciones que se han perdido. ¿Sabes qué dice que es el enojo? El diccionario es una respuesta emocional que surge de una situación que te considerás mal. La persona que se enoja cree que el otro, capaz que a veces es cierto, pero que el otro está equivocado, que lo que está diciendo, que lo que está haciendo está mal. Nos sentimos contrariados por palabras, por acciones, por situaciones, por eventos externos, un conflicto con otra persona, factores internos, los celos, los pensamientos negativos, los recuerdos traumáticos. Ahora, ¿qué es lo contrario al enojo? La calma, la tranquilidad, la alegría y la felicidad. Hoy hablaba con alguien, no voy a decir con quién, pero le decía, voy a hablar de eso. A veces venimos acá a la iglesia, no estamos bien, porque tuvimos una semana difícil. A veces hay personas que vienen a la iglesia habiendo pasado un montón de cosas en la semana. Y sin embargo, cuando vos estás en comunión con Dios, cuando vos estás cerca del Señor, uno puede sobrellevar, uno puede vivenciar, uno puede compartir con calma aún las situaciones más difíciles. Y eso no lo hace nada ni nadie más que Dios. Mirá, acompáñame a Génesis capítulo 4, versículo 6, los primeros 2 hermanos. Si hay peleas entre hermanos, la Biblia lo dejó claro. Caín y Abel, los primeros 2 hermanos, se pelearon. Caín, por celos y envidia, dice la palabra de Dios, mata a su hermano. ¿Cuántas peleas familiares entre hermanos? Por celos, por egoísmo, por envidias. Y dice que en el versículo 6, entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y ha caído tu semblante? Dice otra traducción, ¿por qué te has tan enojado? ¿Por qué estás tan enojado? Yo te pregunto en esta mañana si hay alguien que está tan enojado. Hay personas que se enojan por celos, hay personas que se enojan por envidia. Ahora, también hay personas que se enojan porque las cosas no son como ellos quieren. Cuenta la palabra de Dios y acompáñame ahí en la lectura en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11 y 14. Cuenta la historia de un general del ejército. Una persona que tenía gente a cargo y la agarra lepra. En aquella época la lepra no tenía cura. Y va y se presenta frente al profeta Eliseo para que le haga un milagro. Muchos conocerán la historia. Y dice que el profeta Eliseo le dice, bueno, anda y bañate 7 veces en el río Jordán. Y dice en el versículo 11, y Naamán se fue enojado. ¿Me seguís la situación? Naamán, enfermo con lepra, va alguien que lo puede sanar, le dice, tenés que hacer esto, y se enoja. Dice, aquí yo decía para mí, saldrá él, y estando en pie, invocará, dice, el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará en su lugar y sanará la lepra. Acompáñame, Juanpi, dice, Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío,
Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cuántas personas como Naamán hoy se pierden bendiciones de Dios porque las cosas no son como ellos quieren? Vivimos en mano fuerte, brazo extendido, que ahora nos vamos del retiro. Personas que quieren sanar su alma, personas que quieren dejar la adicción, ya sea a las sustancias, al trabajo, a la pornografía, personas que quieren dejar la violencia, personas que quieren cambiar su vida, pero a su forma. Y cuando llega el momento que le decimos, bueno, mira, te conviene hacer esto, esto y esto, no, a mí no. Si no es así, no. Y continúan con su vida. Gloria a Dios por estos criados que fueron a Naamán y le dijeron, Naamán, baja un poco. Si te está diciendo, tírate 7 veces en este río, tírate 7 veces en este río. Y tuvo ahí una parte que frenó, se zambulló y al final fue sanado. Pero ¿cuántas personas? Mirá, yo vengo de una iglesia tradicional. Para mí hoy ser pastor de una iglesia pentecostal era impensado en otra etapa de mi vida. Ayer lo hablaba con un pastor de otra iglesia, que es al revés, que él era pentecostal y ahora está como pastor en una iglesia bautista. Los caminos de Dios son distintos para cada uno. Pero para aquel que es tradicional o para aquel que se crió de una manera, no importa de dónde se crió, cuando la persona hace más hincapié en las formas que en la sustancia, cuando la persona hace más hincapié en el culto, en el contenido, que en el obrar y en la manifestación de Dios, se pierde, se enoja y se priva de un montón de bendiciones. Por eso en esta mañana yo no sé si hay alguien que está luchando con las formas. Por eso en esta mañana yo no sé si hay alguien que quiere un cambio para su vida, necesita un cambio, necesita hasta un milagro de parte de Dios, pero todavía te resistís porque no te cierran las formas. Yo te invito a un paso de fe y que pruebes. Y si después no es lo que vos querés, seguramente haya otro lugar. Pero que no te limiten las formas. Dios está obrando y esa es una bendición. Ahora, no solamente gente que se enoja y se pierde bendiciones por celos, por envidia, por las formas. También hay gente que se pierde bendición y se enoja porque no entiende la gracia de Dios. Mira, es una historia conocida, acompáñame en Lucas capítulo 15. Habla de el capítulo de las cosas perdidas, Lucas capítulo 15. Se pierde una oveja, se pierde una moneda, se pierde un hijo, pero dice la segunda parte, Lucas 15, a partir del versículo 28, te lo cuento por si no conoces la historia. Uno de los hijos se fue con la herencia, se gastó toda la plata, volvió pobre y el padre lo recibe. Y el padre se fiesta. Y cuando llega le dice el padre, vení que tu hermano volvió. Y mirá lo que hace el hermano, se enojó y no quería entrar. Seguimos ahí, Juanpi. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Sigue uno más, dice el 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, dice el versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, dice el 31, en el que sigue Juanpi. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Dice en el último versículo, en el 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cuánta gente que aún no entiende la gracia de Dios? Aún cristianos, aún bautizados, aún sirviendo a Dios. Hay momentos o situaciones que la gente lucha con la gracia de Dios y se enoja y te dice, me quedo afuera. Porque se fue, hizo lo que quiso, ahora vuelve y vuelve a servir.
hizo lo que hizo y ahora le das otra oportunidad. Es gracia, hermano. No se trata de nuestros méritos, es la gracia de Dios. Hay personas que se pierden bendición porque no entienden la gracia de Dios. Jonás fue uno de ellos. Mirá lo que dice Jonás, capítulo 4, a partir del versículo 1 al 4, Juanpi, si lo puedes compartir. Conocen alguna historia de Jonás seguramente. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y que dice, y se enojó. Hay personas que se limitan por el enojo. Acompáñame en la lectura, Juanpi, al versículo 2. Y dice, y oró a Jehová y dijo, oh Señor, dice, ¿no es esto lo que yo te decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, de gran misericordia y que te arrepientes del mal. Dice el versículo 3, ahora pues, Señor, te ruego. Mirá lo que le dice Jonás a Dios. Y quizás haya personas que le pasa, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y dice el versículo 4, y Jehová le dijo, ¿haces bien tú en enojarte tanto? No sé si conoces toda la historia, pero Jonás se enojó porque Dios perdonó. Hay gente que se enoja con la gracia. Hay gente que no entiende la gracia. Somos una iglesia de restauración, hermano. Tenés que entender la gracia de Dios. El Dios de oportunidades. El Dios que da la oportunidad del abrazo. Somos una iglesia de restauración. ¿Por qué hace falta, te hace bien que estés tan enojado? Le dice, hay gente que está en la iglesia enojada, aún entendiendo de la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, en esta mañana, yo no sé si estás enojado, ¿por qué estás enojado? Si por celos, si por envidia, si por las formas, si por la gracia, si por no entender. Ahora, ¿cómo gestionamos el enojo? ¿Cómo podemos, cuento hasta 100? Sí, está bien, pero llegaste a 101 y quemaste fuego todo. ¿Cuál es la mejor manera para poder gestionar el enojo? Mira, yo te voy a leer desde acá para no poner todo en pantalla, o si querés, Juanpi, seguime, algunos proverbios que te dicen cómo gestionar el enojo, pero te quiero compartir algo que a mí me hizo bien. Te leo algunos primeros. Dice Proverbios capítulo 4, verso 17. El que fácilmente se enoja, Proverbios 4, 17, o lo tengo yo mal anotado, entonces lo tengo yo mal anotado. Dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Dice Proverbios 1:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Dice Proverbios 15:1, y este muchos lo conocemos, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera enciende el furor. Dice Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Dijo el Señor Jesús, en Marcos 5:22, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Hay un montón de pasajes donde la Biblia te dice que enojarte no es pecado, pero si te enojas no peques. Y somos propensos a caer en el pecado cuando estamos tanto tiempo enojados. Este es el versículo que a mí me bendijo, Santiago 1, del 19 al 20. Es sencillo, pero yo te puedo decir que aún hoy el Señor me sigue hablando. Dice Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Así de sencillo, 3 pasos. Ser rápidos para oír. ¿Cuánto que nos cuesta escuchar al otro? Yo quiero en esta mañana decirte que esto a mí me pasó, me pasa, y como toda disciplina espiritual, estoy aprendiendo y creciendo en ella, aunque a veces hay situaciones que me desafían, pero aprender a oír al otro. En Argentina en este momento hay muchas iglesias que están haciendo Argentina Oramos por Vos. Un libro que yo me compré, no lo pude hacer completo, lo estoy ahí leyendo, pero quería ver cómo era. Y en la segunda semana de Argentina Oramos por Vos, era oremos para aprender a escuchar. Yo ahora pequeño apartado para los que están en liderazgo. Aprenda a escuchar. Yo te quiero contar algo de mí. Yo he tenido que aprender a escuchar a mi pastor Diego Zaguán.
Cuando llegué, cuando arranqué, era lento para oír y rápido para contestar. Yo no te estoy diciendo que lo que te dice el otro sí o sí tiene razón, pero es preferible ser rápido para oír y lento para contestar, porque por algo Dios lo puso donde está. Líderes de casa de vida que nosotros tenemos para trabajar en casas, aprende a escuchar a las personas que Dios puso hoy a su cuidado. A veces vamos a tomar un café con una persona y vamos con el preconcepto de todo lo que le querés decir. Le preguntás cómo estás para romper el hielo, para romper el café, y estás esperando el momento para tirarle el palo que le ibas a tirar. No sé por qué. Y yo he aprendido que mucho más importante a veces que ir con algo a querer decir es ir a escuchar lo que le pasa al otro. La persona que se enoja menos es una persona que aprendió a escuchar. La persona que aprendió a escuchar se enoja menos. Mirá, te cuento algo laboral que me pasó. Me pasó en otra situación. Voy a una reunión, yo soy contador, pero trabajo en relación de dependencia. Voy a una reunión, llevo los informes. Había terceros en la reunión. Había un director, le doy el material al director. Hay un jefe de por medio en ese momento y no estaba justo el gerente, así que voy yo a la reunión con el director. Vamos a la reunión. El director mira la información. Había terceros en la reunión. Dice, bueno, no, este número está mal, dice. Yo estaba ahí, ¿no? Y mi reacción, bien intencionada, fue decir, no, está bien el número. Levanta los ojitos por los anteojos. Bueno, este número está mal, sigue con la reunión y continúa. Pasan 2 horas, me lleva a su oficina. Durísimo fue, ¿eh? Y yo estaba en mis primeros pasos, me dice, mira, querido, si vos querés crecer en esta compañía, nunca más me contradigas en público. Yo dije, ya está. Me rajan mañana, no tengo laburo. Les juro, los primeros 7 días dije, Señor, abrime las puertas en otro lugar, no voy a crecer nunca más. Nada que ver. Después, pero ¿sabes cómo me quedó grabado? Si vos querés crecer en público, no me contradigas más, me dice. ¿Qué te quiero decir con esto? Meses después, en una situación similar, con otro director, un gerente le pasa una situación parecida y le dice, ¿sabes qué? Déjame que lo reviso y vuelvo. Fue, lo revisó, volvió. ¿Qué te quiero decir? Porque no lo quiero hacer larga. El director había dicho una cosa, estaba equivocado, pero este gerente, en vez de discutirle en público, dijo, lo voy a pensar y vuelvo. Lo pensó, lo confirmó y tranquilo, a solas le dijo, mira, estás equivocado, es por acá. Tenés razón. No lo expuso, no lo contradijo y lo pudo hacer entender. Pronto para oír, lento para contestar y tardo para enojarse. Hermanos, a veces hay personas que contestan y no escuchan. Y quizá el líder que te está hablando, la persona que te está hablando oró y te está diciendo algo con profundidad, pero como vos no querés escuchar, contestás rápido, te enojás rápido. Dice la palabra de Dios, déjamelo ahí, Juanpi, el versículo de Santiago 1:19, dice, sé pronto para oír. Cuán bueno sería que fuéramos buenos, rápidos para oír. Santiago 1:19, ahí está, Juanpi, gracias. Tardo para hablar. ¿Cuántos problemas de pareja tenemos? ¿Cuántos problemas con nuestros hijos? ¿Cuántos problemas en cualquier ámbito? Porque somos rápidos para hablar. Yo ya no discuto más. Hay cosas que no discuto más. A veces voy a un encuentro familiar que nos llevamos bárbaro en mi familia, pero en toda familia las sobremesas se arman los debates. De política, de fútbol, de religión, de lo que vos quieras. Yo hay cosas que ya escucho y ya no las discuto. Porque terminan en enojo. Entonces es preferible. Y dice el versículo 20, el que le sigue a esto, mirá lo que dice acá Santiago 1:20, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando el hombre se encoleriza, cuando el hombre entra en ira, en general cae en pecado. Por eso la Biblia dice, si te enojas está bien, pero ojo con lo que haces con tu enojo. Ojo con lo que haces, porque la ira del hombre no obra para bien. A veces conviene parar, a veces conviene escuchar y después habrá una instancia. Yo quiero decirte algo, lo he aprendido en este tiempo. En general te diría, no sé cuál es el porcentaje, pero te diría la mayoría de las situaciones, salvo alguna excepción, es mejor callarse y ya va a haber oportunidad para corregir. Es mejor callarse
y ya va a haber una oportunidad para poder conversar. Pero a veces creemos que es en el momento, hay que tirársela en la cara, hay que decírselo en público. No, hermano, hay momentos. Es preferible ante la duda callarse, pensar y después en todo caso repreguntar o hablar. Por eso muchas veces hay gente enojada. Hay gente enojada por estos motivos. Para terminar en esta mañana, hay gente que está enojada con Dios. Y yo no sé si en esta mañana alguien que está en medio nuestro, por sus vivencias, por su historia, está enojada con Dios. Es muy común en nuestro grupo de Mano Fuerte que la persona que sufrió abuso, que la persona que tuvo carencias, que la persona que tuvo pérdidas, o aún la persona que está en dificultad, muchas, no todas, levantan la vista arriba y dicen ¿por qué? Y hasta algunos se enoja. Y Job fue uno que pasó una prueba parecida. Quienes conocen la historia de Job, Job era un hombre justo, que no había pecado y sin embargo tuvo un montón de pérdidas. Cosas que a veces nos cuesta entender. Y mira lo que hizo Job, un hombre temeroso de Dios. Acompáñame ahí en Job capítulo 23. Dice a partir del versículo 1 al 4, respondió Job y dijo, dice en el versículo 2, hoy también hablaré con amargura. Un hombre con temor de Dios, un hombre bueno, un hombre que había perdido mucho, dice, voy a hablar con amargura. Porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, dice Job, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Hay personas que tienen un montón de cosas para reclamarle a Dios. Hay personas que tienen un montón de cosas para decirle su enojo, su amargura, su llaga, su dolor, su carga, su peso. Job fue una de ellas. Pero después continúa el capítulo y Job aprendió a hablar con Dios. Hay personas que dicen, estoy enojado, no voy a orar con Dios. No, orá con más razón. Tengo cosas para decirle a Dios, estoy enojado. Orá, decísela, Dios no se va a asustar. La Biblia está llena de salmos, de recriminaciones y Dios contesta. Pero después del trato de Dios, cuando termina la historia de Job, dice ahí en Job 42, acompáñame Juanpi en la lectura. Dice Job 42:1, respondió Job a Jehová, después que entendió, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Mira esto, yo hablaba lo que no entendía. Déjamelo acá en pantalla, Juanpi. Yo quiero decirte, yo me doy cuenta hoy que durante muchos años de mi vida hablaba cosas que creía entender, pero que hoy me doy cuenta que no entendía. Cuando uno recibe el trato de parte de Dios, aún en las pérdidas, aún en las pruebas, uno crece, uno comienza a gestionar el enojo, uno comienza a entregarle a Dios la carga. Y aún aquello que uno no entendía, dice, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Dice el versículo 4 que sigue, oye, te ruego, hablaré, dice Job. Te preguntaré y tú me enseñarás. Dice el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bueno, yo quiero decirte algo y en esta mañana si alguien nos visita o está conectado en casa, yo no sé cuál es el problema que estás pasando, yo no sé qué es lo que te está enojando. Yo no sé si es una situación difícil, una prueba, un dolor, pero Dios conoce lo que pasa en tu corazón. Entregáselo a Él con tus palabras, aún en el enojo. Y el Señor va a abrir tus ojos y te va a mostrar cómo salir adelante. Dice, mas ahora mis ojos te ven. Y dice en el que sigue, Juanpi, ahí en el versículo 5, dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento, dice el último, el que sigue en el 7, no, está ahí nomás, en el 6, y se arrepintió y Dios comenzó a orar. ¿Habrá alguien en esta mañana que está enojado con Dios porque no entiende su situación, porque no entiende lo que estás pasando? Bienvenido acá. Porque acá proponemos que cada uno pueda traer aún su enojo para con Dios, aún en su incredulidad, aún en lo que te está pasando, aún en las pérdidas que viviste. Yo voy a pedir a los chicos que vayan pasando porque estamos llegando al final en esta mañana.
Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23. Acompáñame, Juanpi, ahí está. Dice que el Señor Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición. No sabes lo que me dijo, no sabes lo que me hizo. Me enojó y le canté las 40. Hermanos, el Señor Jesús dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. El camino para gestionar el enojo es este: encomienda la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros que estábamos muertos vivamos a la justicia y que fuésemos sanados. Amén. Mirá, vamos a cantar una última canción, pero por último Romanos capítulo 17. Ya estamos terminando en esta mañana. ¿Cuál es tu temperamento que tenés que en esta mañana doblar? ¿Será aprender a oír? ¿Será ser más lento en contestar? ¿Será saber gestionar el enojo y encomendárselo al Señor? Dice ahí la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, a partir del versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Qué difícil que es esto. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vos, está en paz con todos los hombres. No se vengan ustedes. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Y me encanta el versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Si estás cansado en esta mañana de luchar con tu vida, con el enojo, la palabra de aliento es: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dice la palabra de Dios: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que tarda en enojarse que el que es fuerte. El que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Cuál es el temperamento que en esta mañana le tenés que entregar al Señor? Soy re talentoso, puedo hacer un montón de cosas. En las palabras de este versículo, de este proverbio, hasta podría tomar una ciudad. Y el Señor dice: no me importa lo que vos podés hacer, sino lo que yo puedo hacer a través tuyo. Entregame tu temperamento, porque te desacredita. Porque todos los buenos regalos que vos podés dar como papá, con una palabra que desacredita a tu hijo, borraste con el codo lo que hiciste de otra manera. Porque todo lo bueno que vos pudiste hacer en tu trabajo, con una mala frase en un lugar incorrecto, te desacredita. Porque aún en la iglesia, todo lo bueno que vos pudiste haber servido, corriendo, hiciste para que salga bien algo, contestaste mal, hicimos algo mal, te desacredita. Mejor es el que puede manejar el enojo, su temperamento, aun cuando eso implique parecer que uno es un gil, pero no lo es. Mejor es el que puede tener dominio que el que toma una ciudad. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Yo te invito en esta mañana a que no pierdas más tiempo. No pierdas más tiempo. Los que no doblan su temperamento pierden tiempo, pierden bendición. Pierden lugares, pierden relaciones, pierden vínculos por el temperamento no trabajado. No es carácter eso, es temperamento podrido. Señor, yo necesito entregarte mi manera de contestar, yo necesito entregarte mi manera de reaccionar, yo necesito, dame paciencia, enséñame a que pueda escuchar, enséñame a que pueda crecer. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo te invito ahí donde estás con los ojos cerrados, y si nunca le pediste a Jesús que entre en tu vida y querés conocerlo, decirle: Señor Jesús,
Yo quiero conocerte, Padre. Mientras escuchamos la música, decirle, Señor Jesús, toma primer lugar en mi vida. Señor, yo te doy espacio. Te necesito, Señor. Te entrego todo, Señor, en esta mañana. Ahí donde estás, decile, Espíritu Santo es un espíritu de dominio propio y de poder. Ahí donde estás, entregáselo al Señor. Y decile, Señor, yo te entrego mi temperamento en esta mañana. Ayúdame a saber cómo oír, cómo escuchar, cómo contestar, cómo gestionar el enojo, Padre. Vos conocés mi causa, Señor. El dolor, la angustia de tantos años de lo que he vivido. Señor, yo te lo entrego en esta mañana. Que este enojo, que esta situación no me siga quitando oportunidades ni bendiciones en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, vos conocés el corazón de cada uno, Señor. Vos conocés la historia de cada uno, Señor. Lo que a cada uno le preocupa en esta mañana, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté ministrando en este momento. La palabra ha sido lanzada para tu gloria, Señor. Doblega nuestro temperamento, Señor. Que no perdamos más bendiciones, más tiempo, más oportunidades, Padre, en el nombre de Jesús. A tu forma, Señor, a tu forma, a tu manera, Señor. Con tu gracia, con tu misericordia, Señor. Espacio te hacemos, Señor Jesús, en nuestra vida. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.